El problema que resolveremos a continuación consiste en lo siguiente. Dice, una partícula se mueve a lo largo de una espiral que tiene por ecuación r igual 8 por teta, con el ángulo en radianes y r en metros. Si la rapidez angular es constante, con valor igual a 4 radianes partido por segundo, determina las componentes radiales y transversales de la velocidad y de la aceleración de la partícula en el instante cuando el ángulo es igual a pi medios, o sea, igual a 90 grados. Acá en la figura tenemos la ubicación de la partícula cuando el ángulo equivale a 90 grados. Entonces, la solución de este problema es la siguiente. Tenemos que anotar cierta información. Tenemos la ecuación de R, tenemos algunos datos. La posición de la partícula con respecto al origen equivale a 8 veces el ángulo y tenemos que R punto equivale a 4 radianes partido por segundo y se nos dice que es constante. Es decir, gira con, perdón, acá es el ángulo. Gira con una velocidad angular constante. Y nos piden, ya, se pide la componente radial de la velocidad, la componente transversal de la velocidad, la componente radial de la aceleración y la componente transversal de la aceleración cuando el ángulo es 90 grados o pi medios radianes. Entonces, primero para solucionarlo hay que hacer algunos cálculos. Tenemos que R es 8 por el ángulo. Si nosotros derivamos esto en el tiempo, obtenemos que la derivada de R en el tiempo, 8 es una constante y es igual al ángulo derivado en el tiempo. Si lo volvemos a derivar para encontrar todas las componentes que nos pueden servir para encontrar la solución, derivamos R punto en el tiempo y tendríamos la segunda derivada, que tenemos 8, pero esto es constante. Por lo tanto, teta punto punto es cero. ¿Por qué es cero? Porque teta punto es constante. Bien. Eso con respecto a los, a los valores de R y sus derivadas. R punto punto entonces es cero. El ángulo en cuestión, el que, para el que se nos pide evaluar, es pi medios radianes. La velocidad angular nos la dan, es 4 radianes por segundo. Y como es constante, ya lo dijimos anteriormente, teta punto punto es cero. Con todo esto ya podemos reemplazar. Vamos a tener que la componente radial de la aceleración, recordemos que es r punto. Y r punto está acá, es 8 por teta punto. Entonces, VR evaluado cuando el ángulo es 90 va a ser 8 por teta punto que vale 4. Es decir, va a valer 32 metros partido por segundo. O sea, podríamos decir que VR es 32 metros partido por segundo. Y tenemos la primera respuesta.
Luego, la componente transversal equivale a R teta punto. Esto viene de las fórmulas que obtuvimos en los videos anteriores. R equivale, está un poco más arriba, a 8 por teta. Entonces vamos a escribir R, es 8 teta, por teta punto. ¿Ya? Acá volvemos a escribir esto del siguiente modo. Vamos a evaluar la velocidad transversal cuando el ángulo es pi medios. Entonces vamos a tener 8 por el ángulo evaluado en pi medios por la velocidad angular, que vale 4. Si yo reemplazo estos valores, obtendré 50,3 metros partido por segundo. Por lo tanto, la velocidad, la componente transversal de la velocidad equivale a 50,3 metros partido por segundo. Para las aceleraciones, nos pide la componente radial de la aceleración. Esta, si recordamos las fórmulas, se calcula como r punto punto menos r por teta punto al cuadrado. R punto punto era 0. ¿Ya? Acá si recordamos un poco más arriba, esto es 0. Por lo tanto, si queremos evaluarla, cuando el ángulo es 90 grados, tenemos que escribir menos r, r es 8 por teta punto al cuadrado. Y al evaluarlo me va a dar menos 8 por el ángulo por teta punto al cuadrado, es decir, 4 al cuadrado. Y esto da un valor de menos 201 metros partido segundo cuadrado. Es decir, la aceleración radial que me están pidiendo equivale a menos 201 metro dividido segundo cuadrado. Para la aceleración transversal, tenemos que equivale a R por teta punto más 2 veces R por teta punto. Esto lo obtenemos de las ecuaciones. Para la aceleración en coordenadas polares. Bien. Vimos que para este ejercicio, teta punto punto valía 0. Lo tenemos más arriba. ¿Ya? Y también sabemos que R punto equivale a 8 por teta punto. Entonces esto va a quedar 2 por R punto, es 8 por teta punto, por teta punto. Es decir, 16 teta punto cuadrado. Ahora si evaluamos en el punto que nos piden, cuando el ángulo es pi medios, ¿ya? Vamos a obtener que es 16 por la velocidad angular, que es 4 al cuadrado. Y esto da un valor de 256 metros partido segundo cuadrado. Por lo tanto, la aceleración transversal equivale a 256 metros partido por segundo cuadrado. Y con eso tenemos respondida la pregunta que nos piden. Recordemos que nos pedían por las componentes radiales y transversales, tanto de la velocidad como la aceleración en este instante. Y podemos ver que están calculadas.